mi canal. El día de hoy les traje una invitada muy especial que es mi hermana. Hola chicas, mi nombre es Fabiola. Y es que el día de hoy les vamos a hablar sobre el cuidado de la piel. Como ella tiene un tipo de piel diferente a la mía, por eso quise invitarla a mi canal. Y como ella es la experta en los cuidados de la piel, y yo la tengo mi piel seca y se me pone muy grasosa en la zona T y de vez en cuando me salen unos granitos en mis mejillas. Mi piel es demasiado seca. También pasé por mi embarazo apenas, tuve mi bebé. Y durante el embarazo las hormonas cambian mucho. Me salían muchos barros, demasiado sarpullido. Dependiendo de los meses que llevaba de embarazo, es como dependiendo también mi piel cambiaba. Les voy a decir los productos que estoy usando ahorita. Y también el día de hoy les vamos a hablar de los productos que usamos para cuando nos sale un granito o que nos va a llegar esos días del mes, que es cuando más nos salen. Como muchas chicas me han preguntado que sí, qué productos pueden usar como para los barritos o si les sale un granito, X cosa. Y bueno, espero que les guste el video, quédense a verlo y comencemos. El primer producto que les voy a enseñar o que les vamos a enseñar es lo que usamos para desmaquillarnos, porque cada noche es muy importante que te quites el maquillaje, no importa qué tan cansada estás, siempre tienes que desmaquillarte, no tienes que irte a dormir con el maquillaje porque si no la piel en la mañana se te va a ver cansada, seca y te pueden salir más granitos. Así que las toallitas que yo uso para desmaquillarme, que son estas de Pond's, que tienen manzanilla y té blanco. Unas que me gustan mucho se llaman Simple, pero esas no tengo, esas mis favoritas, esta es mi segunda favorita. Y sí, nada más te desmaquillas bien toda la cara, también el cuello tienes que limpiártelo bien con las toallitas. Y yo estoy usando ahorita las de Aveeno. Estas, la primera vez que las usé, a mí me encantaban. Porque mi piel es también muy sensible. Yo compraba diferentes y no me gustaban. Me sentía mi piel, a veces me ardían o me resecaban más de lo que ya tenía. Y además de que sentía como que no me las limpiaba y me salían granitos. Cuando usé las de Aveeno me encantaron porque además no me seca mi piel. Al contrario, me la humecta y cuando termino de usarla me deja la piel muy suavecita y limpia. Es lo que noté, que una vez que los uso se limpia mi piel muy bien. Para mi piel es perfecto. Ya luego que te quitas el maquillaje con las toallitas te tienes que lavar la cara y este es el producto que yo uso, que es de Cetaphil y este es para piel normal grasosa. Como les dije yo que mi piel se me pone grasosa en la zona T, por eso me encanta este producto para lavarme la cara y me deja la piel súper suavecita y es para piel sensible. Como yo también tengo la piel sensible, mi piel está un poco loca y por eso me encontré que muchas chicas en YouTube las usan y en verdad ya sé por qué, porque es muy bueno este producto y me encantó. Primero, para usar este producto te tienes que echarte agua en la cara para que esté humectada y ya después le echas una pompita. Tienes que aplicártelo en la cara en forma circular y como que estás dándote masajes. Y como este producto está un poco grueso, se siente bien rico en tu cara y como muy suave. Y ya después nada más me enjuago la cara y me la seco con una toallita a toquecitos. No tienes que embarrarte la toalla en la cara porque eso te irrita la piel. Así que a toquecitos tienes que secarte la piel. Y yo estoy usando ahorita también Aveeno. Usaba antes el de Clinique. Para los granitos, para el acné, la línea del acné, pero una vez se me acabó el jabón, quise tratar diferente y me habían recomendado el Aveeno y lo traté y la verdad me gustó mucho y es comparable con el de Clinique porque también ayuda para los granitos si tienes acné. A mí me gustó mucho este. Y también pues es más barato que el de Clinique. Y hacen lo mismo, básicamente.
Yo pienso que no importa la marca, sino que agarres un producto que te caiga bien a tu piel y que a ti te gusta y que haga el trabajo, está perfecto. Yo usualmente aplico igualmente. A mí me gusta más agarrar el jabón en mis dedos y mojar los dedos. Ya con eso, pues me lavo lo aplico en mi cara circularmente igual. O también cuando me estoy bañando, al último me lavo mi cara. Y ya porque están los poros abiertos con la humedad y el vapor. Los poros están abiertos y cuando lo aplicas, tu piel queda más limpia porque penetra más a tu piel. Y al último a mí me gusta ponerme agua fría una vez que me haya ya puesto para que cierre los poros. Y ya después que haya lavado mi piel, me voy a poner este tonificante que es una buena prebase para después aplicar la loción humectante. Y esto también te aclara tu piel y te la deja más refrescante, y como si tienes exceso de maquillaje, te limpia bien los poros, porque a veces cuando me estoy limpiando la cara con esto, veo el algodón y todavía hay un poco de maquillaje, así que esto es muy bueno también para remover toda la bacteria que no se removió cuando te lavaste tu piel. Y nada más me la aplico también a toquecitos con un algodoncito y también así te ahorras producto. Yo no tengo un tonificante, pero usualmente yo no me lo pongo porque me irrita, me pone mi piel bien roja. Antes lo usaba, pero ahora la verdad no estaba muy satisfecha. Ok, una vez que haya lavado mi cara y seque mi piel completamente, a mí me gusta continuar con la crema de los ojos, que es muy importante. Empiecen a usar, porque mientras más temprana edad uses las cremas para los ojos o para tu piel, para tratarla, es más mejor. Tu piel se va viendo mucho mejor, ya que pierde mucha elasticidad. Colágeno a los creo que es a los 25 años, si no me equivoco. Úsenla para prevenir arrugas, para tratar bien la parte de los ojos que se maltrata demasiado, y la verdad no queremos esa parte, especialmente la parte de los ojos que se arruga demasiado, sí. Que es cuando nos ponemos el maquillaje, es muy importante. Y sobre todo a mí me encanta porque es todo acerca de los ojos. A mí yo tiendo a tener muy reseco esa parte, y cuando me pongo el maquillaje se me ve muy reseco. Usualmente yo me pongo demasiado, a veces me pongo doble vez. Sí, pienso que también como esta parte de aquí es donde se dice la edad de la mujer, porque es donde más pronto se notan las arruguitas, así que... Y es cuando nos reímos. Sí. Ahí se nota si uno se ríe o no, y de esta parte de aquí. Todas las líneas ahí se ve. Pero la verdad es muy buena y estoy contenta con esta crema. Y como ven, tengo de Aveeno, pasé a Clinique, tengo demasiadas. Dependiendo a cómo yo me sienta a gusto y cómo se vaya sintiendo mi piel, es lo que yo voy usando. Antes me gustaba solamente tener Clinique. Y antes de este producto, yo usaba L'Oreal. Estaba bien, me gustaba, pero quise también cambiarle. Es bueno cambiarle también, ¿no? Que a tu piel se acostumbre a un solo producto. Es bueno cambiar. Y a mí estoy contenta con lo que estoy usando ahorita. Yo uso dos productos para humectar mi piel, que el primero es de la misma marca del jabón para lavarse la cara, que es de Cetaphil. Me encantó porque como yo tengo la piel muy seca, este producto me humecta demasiado y estoy muy contenta. Usualmente lo uso en la noche, ya cuando me voy a dormir, porque es un poco más gruesa. Y me gusta porque siento que en el transcurso de la noche mi piel absorbe todo este producto y en la mañana se me siente bien la piel. Y es especialmente para piel seca y sensible, que es lo que yo tengo. La tengo seca, pero no puedo usar cualquier producto, porque si cambio de producto a uno muy drástico, mi piel se me empieza a pelar y se me seca. Así que este producto me encantó. Y también uso este producto de Clinique, que es un gel, que es un gel hidratante para piel seca. Y usualmente lo uso en la mañana.
y después me aplico el maquillaje y todo. Y este me encanta porque no es tan pesado, pero se siente fresco en la piel. Así que este es un kit que viene y que este es el número 3, para si lo quieres ir a comprar a la tienda, porque tienen diferentes números, ¿verdad? Creo que es el... no recuerdo muy bien, pero sí, es el 1, 2 y 3, parece que son. No estoy muy segura, ya tiene bastante tiempo que, ajá, pero que yo lo compramos. Sí, pero yo estoy usando el número 3. Después el producto que yo uso es el de Clinique, que es un hidratante. A mí me encantó la verdad. Usaba demasiados diferentes y una vez que usé yo a mí me encantó. Ya tengo quizás como un año usándolo y a mí me gustó muchísimo. Y además de cuando me pongo mi maquillaje se ve mucho más mejor. Sí, como este es más o menos parecido, pero no, porque este es gel. Y este es crema. Este es crema. Y este es el número 3 y este es diferente, esto lo venden separado. Sí. Pero primero yo dije, oh, tiene el mismo que yo, pero no. Ya miramos y este es en gel y este es en crema. Este es más como para la zona T, como si la tienes grasosa y tienes los cachetes, los mejillas, cachetes como quieras decirle, más secos. Por eso es el gel, porque este es especialmente para la zona T. Y este es para las chicas que no tienen grasosa la piel, es completamente seca. Este es buenísimo, chicas, te lo recomiendo. Otro producto que yo les quiero hablar, que se llama Glam Glow, que este es un poco más cariñosito, cuesta como $60 por este pomito chiquito, pero vale la pena porque este es un tratamiento intenso para la piel, para que se te vea más saludable la piel y que te da un brillo a la piel que con los productos regulares no vas a alcanzar. Y este es específicamente para esto, y este lo uso usualmente nada más una vez por semana, y no ocupas demasiado, nada más con unos puntitos y después te lo expandes poco a poquito con tus dedos. Por toda tu piel. Sí, pero no te lo aplicas en los ojos porque te arden, es nada más para la piel de abajo de tu frente. Tratar de evitar el lado el área de los ojos. Sí, porque el área de los ojos es más sensible, así que te va a irritar, así que nada más lo aplico una vez por semana y lo aplico en la noche para que en la mañana ya se te vea la piel más refrescante, más como iluminada. Así que les recomiendo este producto. A veces en las tiendas como Sephora los tienen, pero más pequeños, para si quieres nada más tratarlo, no sabes si comprar todo el producto porque sí está caro. A veces venden unas miniaturas para que lo puedas calar, o puedes también pedir un sample, un poquito para que lo puedas probar. Nada más preguntando ahí a las muchachas y te lo dan. Para exfoliar la piel yo uso el de Aveeno y este a mí me gusta mucho porque es suave, no es de ese que a veces que parecen piedras. Tengo otros que no me gustan para nada y este no me irrita la piel, este lo puedes usar diariamente. Yo lo uso diariamente y no me irrita mi piel, y eso que mi piel es muy sensible. Tengo otros que uso usualmente una vez a la semana, pero después les hablaré de ese producto. Este yo me lo aplico como lo aplico mi jabón, lo pongo en mis manos, meto mi piel y ya circularmente me la limpio. Como especialmente la parte de la nariz que se pone más dura y se siente más como necesita esfoliarse, tú lo sientes. Sí. Tú sabes cómo se siente ese de que, oh my god, necesito tallarle ahí bien. Especialmente porque ahí se queda demasiada suciedad o maquillaje, es importante. El último paso que yo uso es mi crema de día, y sobre todo es muy importante que tenga un protector solar. El que yo uso es de Estée Lauder. A mí me gusta mucho porque es a base de pepino y se siente la piel fresca, y además el pepino te ayuda demasiado, es un antioxidante y te humecta sobre todo.
Entonces, a mí me gustó mucho. Y antes usaba el de Clinique, el de Even Better, que es para las manchas, que sobre todo tengo. Pero este también me ayudó bastante y a mí me gusta mucho. Y además tiene un protector solar que es un SPF de 25. Está bien. Es bueno. Justamente otros tienen 35, que es muy bueno. Pero por favor pónganse protector solar para las manchas. Además de que te ayuda para que no nos hagamos viejas tampoco. A mí me gusta. Y además, cuando yo me aplico al último me gusta darme un poco de toquecitos en la piel, masaje en la piel, porque te ayuda a la circulación de la sangre en tu cara y es bueno para las arruguitas también. Y además de que les voy a dar un tip para cómo aplicar la crema de los ojos para esas arruguitas, para que no se hagan muy pronto. Porque se los voy a dar. Para evitar arrugas no queridas. Del último producto que yo les quiero hablar es de esta loción secadora, que es especialmente para barritos, como que si te sale un barrito así medio grande, todo rojo y feo, o sea que duelen al mil. Entonces que tienes un evento especial y te despiertas y con un barrito en la cara, es lo peor. Sí, pero este producto de Mario Badescu es una loción secadora, como les dije, y te lo aplicas solamente en la área afectada, o sea, de que no te vas a bañar toda la cara con esto, no. Nada más con un cotonete lo insertas y nada más vas a agarrar el producto rosita que tiene abajo y no tienes que mover la botella, no tienes que mixtear el producto de arriba con el de abajo, porque el de abajo es la loción que la va a secar y ya cuando lo subes para arriba va a agarrar el líquido de arriba, y esa es la medicina que va a hacer que te seque el barrito y te quita los rojos. Como usualmente si me sale uno en la noche, me lo aplico en la noche y ya en la mañana se me quita todo lo rojo y ya nomás te lo cubres con el maquillaje y como si nada. Sí, ayuda. Sí, te lo seca muy rápido y me encanta también. Lo puedes encontrar en la Ulta o en la Sephora y no me acuerdo más o menos, parece que cuesta $18 y es muy bueno también. Sí, que yo les tenía para aplicar la crema de los ojos, a mí me lo dijo una maestra cuando estaba en cosmetología. Sí, porque si no saben, ella tiene su licencia, es cosmetóloga. Sí, pero entonces cuando ella fue allá a la clase, me recuerdo muy bien y ya tiene varios años, desde 2006, y desde entonces yo lo aplico en mí, ojalá y lo apliquen ustedes y a mí me ha dado muy buenos resultados. Es agarrando la crema, vamos a aplicarla de afuera hacia adentro circularmente, no de adentro hacia afuera, porque lo que estamos haciendo es estirando la piel y una vez que estamos estirando la piel se van haciendo las arrugas y haciendo la piel más flácida. Vamos a estar haciendo esto 10 veces. Ay no, será 10 veces, mucho, no. 10 veces, es lo que el tip que me dio esa maestra. Y la maestra que nos dio ese tip era de nacionalidad china. Ya ves las chinitas como lo tienen la piel bellísima. Porcelana. De porcelana. Ese es mi tip. Sí, esa es la parte, yo pienso que más importante. Y el cuello, por favor. Cuello. También traten de regar su crema hacia el cuello. Es muy importante porque la edad lo dice en las manos y en el cuello y también en la parte de los ojos, dependiendo el trato que le damos. Así es que chicas, por favor, cuiden su piel, es muy importante. Sobre todo que lo practiquen, la limpieza noche y mañana, que se limpien bien su piel. Ya con eso, créanme que van a ver una mejoría en su piel. Como si te vas a bañar en la mañana, también tienes que lavarte tu piel. O sea, no nada más porque te vas a bañar y ya crees que te está cayendo el agua y piensas que te está limpiando la piel. No, error, chicas. Tienes que usar también tus productos, lavarte bien la cara con el limpiador que uses, como el mío, el de Cetaphil. Lávate tu cara. Sí, porque hay veces que el acondicionador, el shampoo se quedan en tus poros y todo eso ya después traen barritos
de impurezas que no queremos en nuestra piel. Eso es muy importante, que limpies tu piel. Sobre todo que uses los productos correctos. Hay veces que agarramos jabón para bañarnos en Dove. No lo hagan, en serio. Yo antes lo hacía y mi piel, antes tenía yo un acné horrible. Pero gracias a Dios se me fue limpiando. Bueno, uno aprende. Con nuestros errores aprende uno. Sí, yo también he visto chicas que también se lavan, se desmaquillan con el jabón de Dove, que es para tu cuerpo. Y también error. Yo lo hacía y la piel se me sentía como jalada, súper seca. Sí. Bueno, no sé si ustedes lo usan, disculpen si les sirve para ustedes, pero no, en verdad, cámbienle, es muy malo. Mejor cómprate tus toallitas desmaquillantes. También venden geles desmaquillantes que los puedes usar en vez del jabón y vas a ver una mejoría en tu piel, créeme. Y también he escuchado que hay un aceite desmaquillante que quiero usar. Estoy que ya quiero usarlo. Escuché que Clinique tiene uno nuevo. La otra vez pregunté y no lo tenían. Ojalá que la próxima vez que vaya a la tienda voy a preguntar, ojalá lo tengan ya, porque miré buenos reviews de acerca del producto. Ya después en otros videos voy a invitar más seguido a mi hermana, si quiere más tiempo. Sí, si quiere estar más seguido en mi canal y si les gusta verla en mi canal, por favor pongan un comentario abajo si quieren que haga más videos conmigo. Les vamos vamos a hacerles como mascarillas para la piel, para el pelo si quieren. Sí. Y sobre todo también cuidados del pelo, que es bien importante. Sí, ella es la que me cuida mi cabello. Ya sé que muchas de ustedes les gusta mi pelo. Ya después les vamos a traer un video de cómo lo cuido y los tips que ella me dio y todo, y cómo ella también cuida su cabello. Sí, ya después les doy unos tips ahí para el cuidado de pelo. Es muy importante también. Sí. Bueno, todo uno de mujer es importante. Sí, claro. El pelo hasta los pies, hasta las uñas, la pezuña. Sí, es muy importante. Pero a mí es un placer estar aquí con ustedes y compartir nuestros secretos. Fue un placer, chicas. Ojalá les guste y ojalá pueda ver buenos comentarios de este video. Sí. Y disculpen, era mi primera vez en la cámara. No, lo hiciste muy bien. No, gracias por invitarme. No, sí, aquí lo vamos a tener más seguido. Espero que les haya gustado el video. Y no olvides suscribirte a mi canal, darle like al video, comentar. Y claro, seguirnos en nuestras redes sociales, que aquí se las voy a poner abajo. También las de mi hermana, por si quieren seguirla. Y bueno, parece que ya es todo por este video. Si tienen alguna pregunta, duda, lo que sea, no dudes en comentar y nosotras con mucho gusto te contestamos. Sus preguntas. Sí. Lo que está a nuestro alcance, les ayudamos con mucho gusto. Sí, claro que sí. Ya saben que este canal es de todas nosotras, mujeres, para aprender más y ponernos guapas cada día más. Y también si tienen ustedes tips que ustedes quieran compartir con nosotras, encantadas también nosotros recibimos sus tips para aprender y mejorarnos también cada día. Así que muchos besos, se les quiere y hasta pronto. Hasta pronto. Bye. De afuera hacia adentro y dar No, just holding the Oh my god. This is curiosity. Okay. Okay. Oh my god. Okay.
Ok, yo usualmente lo aplico de afuera hacia adentro. Ya me dio un ataque de oh my god. So, ok. Y y yo como si te vas a lavar en la mañana. Lavar.